vino a mí el pensamiento de que podía llegar a morir, ¿sí? Que podía llegar a perder la vida y yo iba a tener que enfrentar el duelo de extrañarla. Y ahí es donde me daba el dolor del tiempo que se había perdido, de que eran bobadas muchas veces por lo que uno pelea y no es capaz de resolverlos con prontitud, sino que deja dilatar el tiempo y se pierde tiempo valioso. Alguna vez nos puede llegar a pasar que esa persona que tuvimos la oportunidad de valorar y apreciar en algún momento no lo hicimos y después nos va a pesar cuando ya no la tengamos. Hay muchos hijos ahorita en este momento que no aprecian a sus padres, ¿no? Que como que no le ven el sentido a sus padres son canzones, son mamones, son regañones, son exigentes, haga oficio, haga otro, haga esto, haga aquello. Algún día no van a estar y el día que no estén nos van a hacer falta. El día que no estén los vamos a extrañar, el día que no estén vamos a valorar posiblemente todo lo que hicieron y la idea no es esperar a ese momento, es poder hacerlo ahora para que la muerte sea una ganancia y no vaya a ser una pérdida mayor, ¿no? Bien, y vamos a mirar el último ejemplo sobre lo que produce la depresión y la tristeza. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 30, versículo 11 del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 30, versículo 11. ¿Algún lector? Amén, pastor. Bien, pues, hermano. Dice la palabra de Dios: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Amén. Bien, una de las cosas que nos pasa también en este caminar, ¿no? Estamos hablando del cautiverio, de los 70 años de cautiverio del pueblo judío, profetizado y advertido desde Josué, 800 años atrás, atalayado por Jeremías durante todo el tiempo de su vida, estorbando al pueblo israelita para que no se fueran en contra de Dios, para que no hicieran lo que era incorrecto y quería evitar a toda costa, pues, la cautividad del pueblo judío, como también la destrucción de la ciudad santa. No fue posible, mas Dios establece un castigo, ¿no? Dice que no los va a desaparecer del todo, que les va a dar la oportunidad de regresar del cautiverio, pero va a haber un castigo. Y muchas veces a nosotros eso también nos causa depresión y tristeza, y es el castigo de Dios. Dios también tiene que castigarnos, tiene que disciplinarnos, tiene que corregirnos. Es algo que es de todo padre, y si nuestros padres fallaron, nuestro Padre Celestial no va a fallar en la tarea de ser nuestro papá, de ser el papá que también es generoso, pero que también es estricto, que es misericordioso, pero no tiene por inocente al culpable y que nos va a disciplinar, que nos va a corregir y que nos va a doler, porque evidentemente eso nos duele el castigo, ¿no? Yo creo que a veces en el caso personal, cuando nuestros padres nos corregían, había algo que pasaba, ¿no? No sé hasta dónde ustedes lo han vivido o no lo han vivido, pero a veces cuando nuestro padre nos castigaba y nos golpeaba, nos dolía y llorábamos, pero se nos pasaba rápido. Pero cuando nuestra mamá lloraba y por culpa de nosotros, de nuestros malos comportamientos y de nuestras actitudes, nos daba más dolor a nosotros y nos duraba más, digamos, el compungir de lo que hicimos cuando veíamos sufriendo a nuestra mamá por causa de nuestros malos comportamientos. Eso me pasaba, digamos, en el caso mío. Yo le pido perdón a Dios y también a mi madre porque sé que en algunos momentos por causa de mis comportamientos yo la hice llorar, y entonces cuando los padres lloran por nosotros, digamos que eso como que lo marca a uno de una manera más profunda, y pues es fuerte esa situación, es el castigo. Cuando viene el quebrantamiento de Dios sobre nuestras vidas, pues también vamos a sentir gran aflicción, que Dios está prometiendo aquí que no nos va a abandonar, ¿no?
pero vimos ejemplos de personas que cayeron en la depresión y en la tristeza tanto que terminaron hasta quitándose la vida, como fue Saúl, cuando Dios se apartó de él realmente porque no quiso, digamos, no entró en el orden de Dios y siguió en su obstinación, en su necedad, pues Dios se aparta de él y él, en el desespero de querer hallar una respuesta de Dios, termina buscando a los brujos y a los hechiceros. Así también nos pasa a nosotros, no precisamente para que Dios nos hable, sino posiblemente por una sanidad, por un milagro, por una enfermedad, por una situación económica. Salimos a buscar a los brujos de Endor, salimos a buscar a un brujo, al hechicero, al santero, para que nos resuelva el problema de nuestra mala suerte, para bañarnos con aguas y con azúcar, a ver si de pronto se nos vienen las cosas buenas y se nos van las malas y nos cogen a puras matas y nos dan juguete y de todo. Y entonces, en ese desespero de encontrar una bendición de Dios, resultamos buscando y pidiéndole ayuda al diablo, y eso va a traer consecuencias también en nuestras vidas. Creo que no debemos olvidar que lo que uno siembra, eso también recogerá. Y a veces tenemos algo que se llaman semillas de olvido. Que son semillas de olvido? Que la escritura nos dice que todo lo que el hombre sembrar, eso recogerá. Lo que pasa es que a veces se nos olvidó qué fue lo que sembramos, y pasaron los años y las semillas de olvido quedaron ahí, y tú sembraste, digamos que odio, y va a llegar el momento en que lo vas a recoger. Sembraste también indiferencia y va a llegar el momento que recojas la indiferencia. Sembraste rebelión y la vas a recoger, y sembraste amargura, y eso también se va a devolver en algún momento. Entonces son semillas de olvido. Y uno sembró eso, pero pues como pasaron los años y el tiempo, y uno cree que simplemente como ya pasó, pues eso ya no hay memoria de eso, y puede que nos alcancen esas cosas en el paso del tiempo. Y cuando somos afligidos, entonces viene la tristeza. Cuando vienen las consecuencias, viene la depresión, y muchas personas no resisten eso. El pueblo israelita le pasó eso, fueron 70 años de cautividad, y muchas veces en el libro de Zacarías no habla de los ayunos que hacían, ayunos para ver si seguían con el ritual del ayuno por la cautividad, o realmente no querían era ayunar por lo que realmente Dios quería, y era por el arrepentimiento de los pecados que los llevaron a ser cautivos. A veces nos lamentamos por lo que estamos viviendo, pero no nos lamentamos por lo que hicimos, y eso es muy importante delante de la presencia de Dios. Si queremos salir de la depresión y de la situación en el castigo que Dios puede estar impartiéndonos a nosotros por nuestro pecado, tenemos que comprender que no se trata de un arrepentimiento por atracción, ¿no? No, el arrepentimiento está dividido en dos, ¿no? Teológicamente, la atracción y la contrición. La atracción es el arrepentimiento motivado por el temor al castigo o a la pérdida que voy a tener. Entonces, voy a poner este ejemplo. Cuando el marido es infiel y la mujer se va a ir, él se arrepiente, ¿sí? Por atracción muchas veces, porque quiere evitar que ella se vaya. O sea, quiere evitar su arrepentimiento es la pérdida del ser amado, ¿sí? Y el arrepentimiento por contrición es aquel que se arrepiente por el dolor causado, por el daño hecho, ¿sí? Por el pecado cometido. Entonces, eso es lo que Dios quiere en nosotros, que no tengamos arrepentimientos por atracción, solamente porque como en este momento me quedé sin trabajo, entonces me arrepiento por lo que hice, pero porque no quiero perder mi trabajo, o me arrepiento porque no quiero perder a mi esposa, me arrepiento porque no quiero perder a mi hijo, o me arrepiento porque no quiero estar enfermo, o porque no quiero tener, que asumir la consecuencia de una situación económica. Dios lo que quiere es el arrepentimiento motivado por el dolor del daño causado, por el dolor del pecado hecho y de la ofensa hecha primeramente a Dios. Eso es lo que debemos enfrentar nosotros en medio de lo que vivimos como situaciones de tristeza y de depresión. Que Dios nos ayude, porque en este momento, ¿qué está pasando? Que Dios está castigando a la humanidad, está permitiendo estos juicios. Esta pandemia es un juicio, pero la gente le está dando tristeza, pero no le está dando tristeza según Dios, le está dando tristeza según ¿qué? El mundo. Y quiero que miremos ahí ya por último, ahí en Segunda de Corintios, en el capítulo 7 de Segunda de Corintios, nos dice lo siguiente, 7, me parece que ya le digo cuál es la cita exacta. Capítulo 7, Segunda de Corintios, versículo 9 al 11.
si nos hacen el favor de leerlo. Amén, pastor. Hágale, hermanito Dice la Luis. palabra de Dios, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Por qué habéis sido contristados según Dios? Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Por- Siga el 11, sí, bueno, lea el 11. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Entonces vemos que aquí hay dos tristezas, la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. La tristeza según el mundo es esa tristeza que nos lleva es a la muerte, porque acá nos habla en el capítulo 10, en el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué dice? Produce arrepentimiento para salvación del que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, en este momento, la humanidad está viviendo un juicio de Dios. Estamos viendo las consecuencias. Dios está generando una corrección y nos está arrojando en cama para arrepentimiento, pero la gente está tomando no la tristeza según Dios para arrepentimiento, sino está tomando la tristeza según el mundo para muerte. Entonces la gente entra en depresión, entra en tristeza, entra en suicidio, se matan unos con otros, se agreden unos con otros, nos violentamos unos con otros, pero no es la tristeza que está produciendo Dios, es la del mundo. Entonces no estamos entendiendo el plan y el propósito de Dios, sino que nos estamos cayendo en esa tristeza del mundo, en esa tristeza mundana, en esa tristeza que nos lleva al alcohol, en esa tristeza que dice la persona, no, fúmese este cachito de marihuana y usted se fuma eso y entonces ya va a salir de su tristeza y se le van a solucionar sus problemas. Esa solución es según el mundo, y esa solución según el mundo le va a traer es una muerte inminente, una muerte física y una muerte espiritual. Pero la tristeza que es según Dios, esa que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye y nos hace sentir contristados porque obramos mal, porque actuamos mal, porque hablamos mal, porque miramos mal, porque sentimos mal, porque obramos de manera incorrecta. Esa tristeza, según Dios, lo que va a llevarnos es a un arrepentimiento. Y eso es lo que quiere Dios, que si en algún momento tengamos que enfrentar la tristeza, sea según Dios, sea porque el Espíritu Santo de Dios nos está trayendo a memoria o nos está haciendo ver nuestro error, nuestra dificultad, nuestra falta, nuestro pecado, y sentirnos contristados por el Espíritu Santo de que le hemos fallado a Dios, de que hemos ofendido a Dios. Y esa tristeza, según Dios, debe producir un arrepentimiento. Entonces, ¿por qué la tristeza según el mundo produce muerte? Porque la tristeza según el mundo genera culpabilidad, y la culpabilidad nos lleva a sentirnos condenados, a sentirnos desechados, a sentir que no hay oportunidad, que ya no hay nada que hacer, que ya usted está mal, que ya usted está condenado, que ya usted está perdido, que por usted no hay nada que hacer, que usted ya no puede resolver el problema, que ya no hay oportunidad, que ya no, ya lo que se perdió, ya no vale la pena luchar, ya no vale la pena orar, ya no vale la pena ir a la iglesia, ya no vale la pena congregarse, ya no vale la pena leer la palabra, porque ya todo se perdió. Esa es la tristeza según el mundo, nos hace sentir culpables, y al sentirnos culpables, a sentir la culpabilidad, nos hace sentir condenados. Ya no hay ayuda, ya no hay respuesta, ya no hay salida. En cambio, la tristeza que según Dios es por el Espíritu Santo, que nos hace sentir que nosotros hemos fallado, pero nos lleva a buscar la salida de Dios. Y la salida de Dios es el arrepentimiento. La salida de Dios es el que se arrepiente y se aparta, nos enseña el libro de los Proverbios 28:13, alcanzará misericordia.
Entonces nosotros, según la tristeza que estemos enfrentando hoy, tenemos que hacer un examen. Si estamos enfrentando un momento de dificultad, un momento de tristeza, tenemos que saber si es una tristeza según el mundo o es una tristeza según el Señor. Si es una tristeza según el mundo, pues tenemos que reaccionar y darnos cuenta que el diablo lo que quiere llevarnos es a una depresión, es a una tristeza donde sintamos que ya no hay nada que hacer, donde sintamos que ya estamos perdidos, que no hay salida, que no hay solución, para que contemplemos la salida del diablo. ¿Cuál es la salida del diablo? El suicidio. ¿Cuál es la salida del diablo? La muerte. ¿Cuál es la salida del diablo? Que nosotros agredamos al otro, la venganza, la amargura, el desquite, ¿cierto? El ojo por ojo y el diente por diente. Pero la salida de Dios dice que no produce muerte, sino produce arrepentimiento para salvación. Entonces cada uno de nosotros tiene que evaluar eso, porque va a llegar momentos que vamos a tener que enfrentar la tristeza. Ahora yo tengo que preguntarme, Señor, ¿esta tristeza según Dios o esta tristeza según el mundo? Porque yo no me puedo entristecer como el mundo se entristece. Porque si yo me dejo entristecer como el mundo, entonces voy a terminar muerto. Pero si es una tristeza según Dios, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque nos va a llevar al arrepentimiento, porque nos va a llevar, yo creo que ustedes en algún momento y yo hemos experimentado esa tristeza según Dios, que es ese quebranto, ese dolor de haberle fallado a Dios, de haber ofendido al Señor. Yo en algún momento de mi vida me aparté de Dios, ¿no? No llevaba mucho tiempo, pero apartarse es apartarse. Y yo sentí la tristeza según Dios en ese momento. Yo me había apartado de Dios, había vuelto a los billares, había vuelto a las cantinas, había vuelto a las tabernas, y había vuelto al baile y todas esas cosas. Y yo sabía que estaba actuando mal, pero estaba en una culpabilidad tremenda. Sentía que ya no valía la pena orar, que ya para qué iba a leer la Biblia, que ya para qué iba a buscar de Dios, si con todo lo que había hecho yo creo que ya no iba a encontrar una puerta para regresar al Señor, que ya estaba desechado y que ya estaba condenado y que ya estaba perdido. Y tenía vergüenza en mi corazón, no quería ir a una iglesia porque decía, es un descaro pues ir a una iglesia, con qué cara me voy a presentar ante el Señor. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que estando yo en esa condición, regresé a mi pueblito natal de Madrid, y estando allá, pues mi hermano, digamos que casi que me hostigó para ir a la iglesia, y yo fui a la iglesia. Estando en la iglesia, no supe ni qué fue el culto. Yo me arrodillé desde que llegué, y, y cuando yo me arrodillé estaban en la alabanza, y en esa alabanza había un cántico que estaba en ese momento llevando el grupo de alabanza, y decía: en la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y mientras estaban entonando esa alabanza, yo estaba arrodillado ahí. El Señor me traía a memoria mi vida en ese momento. Mi vida de momentos difíciles, cuando yo me fui de mi casa por rebelde, y pasé momentos de hambre. Hubo en algunos momentos que tuve que quedarme en la calle. Pasé necesidades, humillaciones, situaciones difíciles. Y en medio de todo eso, pese a que yo no conocía de Dios, yo le pedí a Dios que me ayudara. Y el Señor me traía a memoria todo lo que yo había vivido. Y yo le decía a Dios: ayúdame a salir adelante, a terminar la carrera. Y Dios me decía: tú me pedías terminar la carrera y yo te concedí terminarla. Y tú me pedías un buen trabajo y yo te concedí dar ese buen trabajo y trabajar en este momento ya con el Estado. Y me pediste una buena mujer y también te di una buena mujer, pero por estar fornicando con ella estás lejos de ella. Y entonces yo veía todo lo que Dios me había otorgado y me había dado, y yo
y yo bailando, yo tomando, yo otra vez en las cantinas y en los bares. Y entonces el Señor me hace esa pregunta, me dice, si te he dado todo, dice, ¿por qué te apartas de mí? ¿Por qué me aborreces? O sea, ¿qué mal te estoy haciendo? ¿No? Yo no tenía una respuesta para el Señor. O sea, era culpable, 100% culpable. Pero lo más lindo del Señor era que Él me lo decía, pero no me condenaba por eso. Solamente me decía, ¿por qué te alejas de mí? O sea, yo te amo con sinceridad, pero yo era el que me estaba alejando de Dios. No era que Dios me estuviera dejando, sino era que yo estaba dejando a Dios. Y por eso esa tristeza que sentí en ese momento, esa sí fue según Dios, porque me guió al arrepentimiento. Y ese día lloré y le pedí perdón a Dios y me sentía triste por haberlo decepcionado, por haberle fallado, por haberme apartado, por haber hecho lo malo delante de sus ojos. Y de ahí me levanté y Él me ha sostenido hasta el día de hoy para seguir adelante y le pido que me siga sosteniendo. Pero esa es la tristeza según Dios. Esa tristeza que no me condena, sino esa tristeza que me dice, levántate, arrepiéntete, y yo te levanto porque yo no dejaré, no te dejaré en el suelo, no te dejaré caído. Siempre Dios nos quiere levantar y que si enfrentamos esos momentos de tristeza, pues sea según Dios y no según el mundo. Sea según Dios para arrepentimiento y no según el mundo para vengarnos, para destruir a otros, para destruir nuestras vidas, para quitarnos la vida, que no sea esa tristeza para nosotros, sino que sea la que es según el Señor. Bien, vamos a continuar con el punto número 2. ¿Qué expresamos en medio de la tristeza o la depresión? ¿Cuál es el sentir más común que tenemos cuando estamos en depresión, cuando estamos en tristeza, según el mundo, ¿no? Porque pues según el Señor, pues nos guía al arrepentimiento para salvación. Produce un celo, produce un cambio, produce una renovación, pero la tristeza según el mundo es diferente. Entonces, ¿por qué es importante entender cómo funciona la tristeza según el mundo y según el diablo? Porque si lo entendemos, no vamos a caer en la trampa del enemigo y vamos a, más bien, si hemos hecho algo malo, pues acudir a la tristeza que nos lleva por el Espíritu Santo a un arrepentimiento verdadero. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de la tristeza, de cuáles son los pensamientos que nos atacan en medio de la tristeza y de la depresión, cuál es el sentir, cuál es nuestra expresión, cuáles son nuestras palabras. Entonces, vamos a mirar el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 32 y 30 al 37, una de las expresiones, digamos que comunes que vemos nosotros en las que nos ha pasado a nosotros, ¿no? San Juan, capítulo 11, versículo 32 al 37. Amén, pastor. Bien, pues, hermanito Pedro. Dice la palabra de Dios. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Amén. Entonces la primera expresión es, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? Es cuando estamos en un momento difícil, en un momento de tristeza, en un momento de depresión. La expresión más común es ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Y resulta que Jesús también fue como hostigado de alguna manera en esa circunstancia y la pregunta o la expresión de María en el versículo 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, ¿sí? O sea,
¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no atendiste? ¿Por qué no me socorriste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me resolviste esto? ¿Por qué no acudiste a nuestra necesidad? Creo que es la pregunta a veces más común o la reacción más común cuando estamos en un momento difícil. Nos pasa eso. Yo lo he vivido en carne propia. Mi vida no es un dechado de virtudes, sino más bien de muchos errores y equivocaciones, y más cuando pues antes de conocer al Señor, pues con más veras, me metí en muchísimos problemas, y siempre que me metía en problemas decía, Dios, pero ¿por qué me pasa a mí? Y resulta que pues no entendía que me pasaba, era precisamente por no tener a Dios, por no vivir según Dios, por no hacer la voluntad de Dios, sino por estar en las cosas que no convienen. Me metí en muchísimos problemas. Hoy me río de esos problemas en estos días, bueno, nada, no en estos días, hace ya un buen rato que fui a la ciudad, al municipio de Madrid, y me encontré con, eh, con el sitio donde yo concurría la mayoría de mi juventud y de mi adolescencia, y entonces me encontré con personas de hace muchos años, ¿no? Entonces me habían mandado a comprar una carne, mi mamá, y por estar apostando plata y jugando al tenis de mesa, pues perdí la plata de los vueltos del mandado, y aparte de eso me robaron la carne. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no sabía cómo llegar a mi casa, estábamos ese día ahí riéndonos ahí con todos, riéndose de mí, ¿no? Yo ahora ya riéndome porque lo había superado, y uno sí es irresponsable, pero uno le echa la culpa a Dios, ¿no? Como decir, Señor, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me pasa a mí? Resulta que pues no es que realmente Dios quiera que vivamos eso, quería que estuviéramos en esa situación, sino que fueron nuestras malas decisiones, nuestros malos comportamientos, nuestras malas conductas, las cosas indebidas que hicimos generaron que las cosas nos vinieran a nosotros, porque hicimos males, pero estábamos esperando que nos vinieran bienes. Y resulta que eso no funciona, no es así, no funciona Dios. El que hace mal recibe mal, ¿sí? El que hace males le vienen males, pero el que hace bien recibirá bien. Entonces nosotros sembramos el mal y nos vinieron males, y entonces después decimos, Señor, si hubieras estado aquí, si me hubieras ayudado, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me resolviste? ¿Por qué no me socorriste? Esa es una de las situaciones que cuando estamos en depresión y en tristeza expresamos delante de Dios, y muchas veces queremos hacer como culpable a Dios de las cosas que nos pasan, y la culpa no es de Dios. Si analizamos bien, la culpa viene a ser de nosotros. Bien, vamos a mirar un segundo aspecto, y es de qué expresamos en medio de la tristeza o la depresión, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Exactamente, muy bien ahí está Paola. Primera de Reyes 19:4. Un voluntario ahí. Listo, gracias, hermanito. 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un hebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Vemos la expresión del profeta Elías. Elías, cuando ya fue perseguido por Jezabel, entonces genera una sentencia de muerte sobre él, y entonces él huye por allá y se esconde. Y estando en esa situación de persecución y de dificultad, en ese momento difícil, entró en depresión Elías, entró en tristeza, y entonces él como que no le hallaba sentido, ¿no? Y eso, a veces nos pasa eso, ¿no? Aunque se están cumpliendo los planes de Dios y los propósitos de Dios en nuestras vidas, Dios, a veces creemos que porque somos cristianos no vamos a pasar momentos de adversidad. Y entonces él había visto la gloria de Dios hace algunos momentos, porque había destruido a todos esos paganos y todas estas cosas, pero después
como que vemos la humanidad también del profeta Elías, ¿no? Una cosa es estarnos lleno del poder del Espíritu Santo para enfrentar cualquier cosa y otra cosa es cuando quedamos en nuestra humanidad, nos vemos frágiles y nos vemos débiles. Y cuando él estaba allá, entonces él primero pues se quedó solo, ¿no? Porque aquí en el contexto veíamos que había también alguien, un criado que le acompañaba, pero le dijo, déjeme solo, ¿no? Dice en el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que estaba en Judá y dejó allí a su criado, ¿sí? Y ya se fue solito. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y entonces ahí vino el deseo de morirse. La depresión y la tristeza, uno de los pensamientos más frecuentes que tenemos es morirnos. Y resulta que es un mal pensamiento, ¿no? He tenido pues no sé si la dicha, o más bien la oportunidad de visitar enfermos que están hospitalizados. Y cuando hay mucho dolor, cuando la enfermedad es agobiante, ¿no? Que son enfermedades que duran tiempo y traen mucho dolor y tormento, lo que las personas lo que más comúnmente escucha uno es la expresión, yo le digo al Señor que me lleve, yo le digo al Señor que yo ya no quiero más, yo le digo al Señor que me quiero morir. El hermanito Fabián nos bloquea el micrófono para que no se nos filtre el sonido, gracias. Entonces, queremos como morirnos, queremos como que ya no, que se acabe este tormento y aún hasta los familiares, cuando ven a sus parientes enfermos y sufriendo, le piden a Dios que se los lleve, ¿no? Y entonces a veces no sabemos que estamos haciendo mal, porque si Dios está permitiendo ese tiempo de angustia y de aflicción, es para purificarlo, ¿sí? Y si se va antes, pronto se pueda embolatar la piola y se puede estar perdiendo, ¿no? Entonces, cuando estamos en esa tristeza, cuando estamos en esa depresión, muchos de nosotros, yo en algún momento de mi vida, en medio de mis depresiones, porque yo sufrí de depresión, ¿no? Hoy en día soy un hombre con el gozo del Señor, que es mi fortaleza, pero también sufrí de depresión por algunas malas decisiones que tomé en mi vida, por cosas que hice muy malas en mi vida y me trajeron consecuencias muy malas también. Entonces yo entré en depresión y tuve pensamientos suicidas, muchas veces quise quitarme la vida, quería morirme, intenté morirme ahogado, intenté cortarme con un cuchillo, intenté el envenenamiento, bueno, tantas cosas que pasaron por mi mente, el tirarme de un lugar alto y no concebía que no valía la pena vivir, creía que mi existencia hacía más mal que bien, que vivir para mí era que otros sufrieran a mi lado y pues que tanta maldad en mí, pues lo único que merecía era la muerte. De pronto con mi muerte podría que muchos descansaran de lo difícil que era yo y el daño que estaba generando. Entonces entré en una crisis de depresión muy fuerte y no le encontraba sentido a nada, a mi trabajo, ni al lugar, ni a las personas, ni a mi vida, no quería vivir. Y yo creo que muchas de las personas, creo que no solamente yo, en algún momento de la vida he pensado en morirme. No sé si ustedes lo habrán pensado o no, pero hay momentos en la vida que uno como que no se halla, como que no le encuentra razón de existir, no encuentra razón de vivir y lo que quiere es morirse. Y me sorprende es de Dios con sus profetas, o sea, hombres de Dios con tanto poder, con tanta gloria, que vieron los carros de fuego del Señor, que vieron cómo estaban los jinetes, las espadas, o sea, y vieron tantas cosas con Dios y llegaron momentos de donde los invadió tanto el temor y la angustia que querían era morirse. Y entonces me sorprende es que Dios nunca escondió la humanidad de esos grandes hombres de Dios, que fueron grandes hombres de Dios, pero que también fueron seres humanos que se equivocaron y que tuvieron debilidades y tuvieron